Buenas tardes, estamos con Jorge Marichal, que es el presidente de CEAT, la confederación más importante de hoteles de España. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lo primero que nos gustaría pedirle a Jorge es que nos contara su trayectoria profesional, toda su pasado y presente como empresario y lo que le ha llevado a asumir estas responsabilidades institucionales. Bueno, pues casi por casualidad, ¿no? Porque yo nazco en el seno de una familia, sobre todo mi padre, una familia de una empresa constructora, promotora, en las Islas Canarias, que siempre, bueno, estuvimos en la construcción, ¿no? De hoteles y de complejos turísticos y no turísticos para otras empresas. Y al final, con mi incorporación a la empresa, después de acabar la carrera, ¿no? Habiendo estudiado en Madrid, en Múnich y en Londres, pues decidimos dar un paso más y convertirnos también, ¿por qué no? No solamente promotores y vendedores, sino también explotadores de lo que construíamos, y ahí pues empezamos a formar una pequeña cadena familiar, una pequeña explotación familiar que luego fue creciendo, y bueno, ahora llegamos pues a un número de camas, más de 1000 habitaciones, lo cual es una cadena pequeña, sigue siendo una cadena muy pequeñita, familiar, aquí en las islas de Tenerife y La Gomera, pero bueno, ya dedicados más íntegramente al tema alojativo y no al tema de la construcción, con lo cual estamos prácticamente ya 100% en el sector turístico alojativo desde hace ya unos años. Y es una evolución bastante natural en el mercado español, pasar de la construcción a la gestión hotelera. O sea, sí, no hemos inventado nada nuevo. No, bueno, pero tiene la lógica, ¿no? Es decir, pasar del real estate al mundo del turismo. Y como quizás antes de entrar en materias concretas, sí me gustaría que nos contaras con más detalle qué es CEAT. Bueno, pues CEAT es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que engloba pues una cantidad de prácticamente 16.800 empresas, grandes, pequeñas, medianas y medio pensionistas, como digo yo, ¿no? Todas igual de importantes, en las cuales pues intentamos pues que confluyan todos los intereses de lo que es el sector alojativo tradicional, entre comillas, en España, en hoteles, apartamentos turísticos, campings, etcétera, balnearios, ¿no? Para bueno, atender a las necesidades que tienen nuestros asociados, sobre todo después de unos años en los cuales pues las nuevas modalidades pues han irrumpido con fuerza en el sector turístico, y en el cual pues bueno, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra cuota de importancia cada vez menor, porque parece que cada vez amplía más el parque de otro tipo de sistema alojativo, pero nosotros seguimos creyendo que el sistema alojativo que más genera, que más reporta, que más retorno tiene, que más empleo genera y que más impuestos da a las arcas de las diferentes comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado español, es el sector alojativo tradicional de los hoteles, los apartamentos turísticos, los campings y los balnearios, ¿no? ¿Cuáles son, tú que tienes una visión global del mercado, cuáles son las perspectivas del mercado receptivo español en 2023, distinguiendo entre los principales destinos españoles y los principales emisores? Bueno, el sector sigue creciendo. Las ventas y la ocupación en cartera es superior a 2019, y esto, bueno, parece que es muy positivo, y sobre todo que el dato importante es que se resiste a la inflación, ¿no? El turismo internacional ya supera niveles del 2019, destacando el mercado sobre todo de Estados Unidos, y la conectividad aérea pues en niveles de prepandemia. Aumenta el interés por el turista por viajar hacia España, y sobre todo el turismo de sol y playa, que muchos pronosticaban que estaba muerto, es el que está manteniendo también los números, que lo está haciendo muy importante, y ver cómo las perspectivas son muy prometedoras para las próximas fechas. Tenemos un contexto macroeconómico complicado, ¿no? Con el tema de la inflación, la subida de los costes, las hipotecas, todos sabemos lo que está pasando, pero de momento parece que las ganas de viajar están siendo superiores a todo esto, y la gente sigue reservando sus vacaciones, y bueno, ese cóctel de destinos tocados, ¿no? Por las ganas de la gente, sigue estando nuestro país, lo cual es muy importante. Si vemos cómo se ha desarrollado la temporada de invierno en Canarias, pues vemos que puede ser un fiel prólogo, ¿no? de lo que va a pasar a nivel nacional en este verano, y todo es muy positivo, ¿no? ¿Tienes alguna cierta preocupación con el mercado emisor alemán, o crees que no, que realmente no? Bueno, en los últimos días ha habido una pequeña ralentización, ha sido el último en recuperarse. Los alemanes son muy concienzudos cuando su gobierno llama filas, ¿no? Y dice que hay que ahorrar y que hay que apretarse el cinturón. Ya lo tuvimos con la crisis energética, con el tema del gas, hace ya bastantes meses. Y ahora parece que con la entrada sobre todo la parte verde, ¿no? Del gobierno alemán, de que hay que incurrir en costes extras, ¿no? En cuanto al tema de
de la dependencia de las energías que no sean de producción propia, pues parece que la gente se está apretando un poquito el cinturón, pero bueno, tenemos otras demandas que también están creciendo bastante importantemente, bastante fuerte, como la británica que sigue ahí. Y bueno, lo que se trata es de compensar y tener una cesta de clientes suficientemente variada para que un emisor tan importante como el alemán, para nosotros pues se pueda compensar pues o con uno también igual de grande o con varios pequeños. Hablabas de que ya habíamos superado, al menos igualado, los datos del 2019 en el 23. Me gustaría preguntarte si, aunque es difícil sacar, generalizar, pero si por tu conocimiento global y transversal, podrías decirnos si ha habido cambios en la tipología o las características de los viajes. Es decir, si se viaja igual en el 2023 que en el 2019, ¿hay algunos cambios? Bueno, curiosamente, después del COVID, ¿no? En el que todo se hacía a última hora, pues parece que está revirtiéndose la situación. Y yo creo que la inflación lo que ha llevado es que la gente intente aprovechar precios y sobre todo poner un poquito más de antelación en las reservas, ¿no? Se ve como que hay un cambio de tendencia y también está claro que las políticas de cancelación están cambiando de cierta manera en los establecimientos alojativos. También el tema del aumento de la venta directa es importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque desde luego se está viendo cómo la venta directa está ampliando, incluso en detrimento de las OTAs, ¿no? Lo que pensábamos que era solo lo que iba a afectarle al tour operador, pues parece que no, parece que la gente también está teniendo en cuenta que la venta directamente, ¿no? Peer-to-peer, pues está aumentando y eso bueno, también puede ser una noticia positiva para los hoteleros y sobre todo para los hoteleros más pequeños porque al final, bueno, los márgenes se reducen en cuanto a los costes externos a la comercialización y eso es bueno para nuestro retorno, ¿no? En línea con esta reflexión que haces, ¿cuál crees que sería la distribución de fuerzas que tenemos ahora entre tu operación, agencias de viajes online, venta directa Bueno, a proveedores? depende del sitio de España en que estemos hablando, ¿no? Desde luego las islas, sobre todo las Islas Canarias, son mucho más dependientes de la turoperación, pero no por nada extraño, sino sentido común, la conectividad aérea, ¿no? Es importante, ¿no? Que haya turoperadores que estén dispuestos a jugarse el físico, ¿no? Y sobre todo el balance, ¿no? A la hora de poder contratar esos vuelos que tienen que llenar luego y desde luego mucho más importante y sobre todo la presencia de estos turoperadores que teniendo ese riesgo aéreo que es el verdaderamente importante, pues tienen que al final asegurar camas y lo hacen a través de contratos en garantía o de acuerdos concretos que hacen que al final su preponderancia sea mayor en estos mercados. De luego que los mercados de las grandes ciudades no están tan afectos a la turoperación y bueno, el mercado balear y el mercado peninsular, sobre todo el peninsular con la facilidad ¿no? de transporte, de la conectividad, pues depende mucho menos ¿no? que, por ejemplo, Canarias de este tipo de negocio. Pero desde luego la preponderancia yo diría que ahora mismo podemos seguir manteniendo pues ese idílico, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, 30-30-30, ¿no? Esta venta directa, si pudiese aumentar un 30%, una tour operación un 30% y esas otras un 30%, sería lo sano. 5 puntos arriba, 5 puntos abajo ¿no? en una o en otra, porque al final se trata de tener una cesta, por así decirlo, balanceada, ¿no? De lo que es la actividad comercial para que, bueno, como dije antes, siempre haya una capacidad de respuesta en una otra, en uno o en otro canal y que no tengamos que depender siempre de lo mismo, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Es decir, hay que tener la distribución, entenderla como una matriz y ser capaz de no poner todos los huevos en la misma cesta. Hablabas de la conectividad aérea, que es fundamental. Quizás para el mercado peninsular español, para españoles, tiene menos impacto porque se desplazan en avión, en coche. Pero cuando estamos hablando del internacional o incluso del español yendo a Baleares y yendo a Canarias, es un elemento clave, ¿no? Hay buenas noticias, como hemos visto que compañías como tú están incrementando su oferta de vuelos a Canarias de forma brutal. En general estamos viendo un enorme, una apuesta por España. ¿Crees que esa es decir, reformulo la pregunta, es decir, soy de la opinión que la pandemia ha hecho que el mundo en vez de ser más grande sea más pequeño? Es decir, que cuando tienes que jugarte, como me encanta la frase que has dicho tú, te tienes que jugar el balance en un destino, pues al final apuestas por destinos seguros, con más garantías, con más infraestructuras como España. ¿Crees que las compañías aéreas están haciendo eso? Es decir, están apostando más por destinos seguros como son los españoles frente a otras experiencias que se probaron hace años que eran alternativas? Bueno, vamos a ver, aunque esté mal decirlo y no tiene que tomarse al pie de la letra lo que voy a decir, al final en toda comida hay pan y mantequilla, ¿no? Al principio de la comida siempre hay pan y mantequilla, que cuando uno viene con un poquito de hambre,
sobre todo después de un día largo de trabajo, pues ayuda, ¿no? A aguantar ese impasse que hay hasta que llegue el primer plato, los entremeses o el segundo plato, ¿no? Al final se trata de un tema seguro y una pandemia dejó a todo el mundo tocado, a las líneas aéreas más que a cualquier otro operador y lo que necesitaban era una cierta seguridad. Si yo tuviese que apostar por un destino turístico seguro, apostaría por el destino turístico España, ¿no? La marca España es una marca muy potente, con muchos destinos turísticos totalmente consolidados y no eran momentos, ¿no? Después de una pandemia para una recuperación y sobre todo sostenida, como había que hacerla, pero de una manera firme, el estar jugando a nuevos destinos turísticos, a nuevos mercados que se hayan abierto en los últimos años. Por lo tanto, era totalmente lógico que las empresas grandes, que las empresas conscientes de lo que se jugaban, que era su supervivencia, pues apostasen por destinos como el nuestro, ¿no? Como un destino sólido, competitivo, con un gran conocimiento del mercado por parte de los clientes turísticos y desde luego era una de las apuestas seguras, ¿no? Era un caballo que si no era el ganador sabían que iban a estar entre los 3 primeros puestos y eso para salir de una crisis y sobre todo con lo que nos estábamos jugando y se estaban jugando y se siguen jugando estas empresas de turoperación tan grandes, pues era apostar, pues si no a caballo ganador, pues por lo menos a uno de los que estuviesen en el podio, ¿no? Hablamos, uno de los elementos que siempre comentamos con respecto al turismo y a la hotelería es la innovación, la digitalización, y es cierto que España también ha tomado un cierto liderazgo en ese sentido con muchas startups vinculadas al ámbito B2B en el sector de apoyo a la hotelería, etcétera. ¿Crees que el ecosistema que tenemos en España ayuda a que las empresas hoteleras puedan estar contando con una capacidad de innovación ajena que les ayude, o crees que se podría mejorar aún ese ecosistema? Bueno, yo siempre soy de los que piensa que se pueden mejorar las cosas, ¿no? Pero no desde el desgarro y desde el corte de venas, sino desde el trabajo diario, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad importantísima que son los fondos Next Generation, que los tenemos sobre la mesa, que todos sabemos que todavía no han llegado, no han capitalizado, ¿no? En lo que es la industria de la manera que tenían que hacerlo, se tendrían que haber sido mucho más valientes a la hora de repartir esos fondos. Todavía tenemos oportunidad de poder hacerlo y desde luego que España tiene una oportunidad importantísima en este momento y sobre todo el sector privado, ¿no? de nuestro país, al que generalmente no se confía, ¿no? En el sector privado por parte de las administraciones de la manera que yo creo que tendría que hacerse y desde luego si hay alguien en quien confiar en nuestro país es la gente que se dedica al turismo, porque desde luego si somos famosos por algo, ¿no? Aparte de por el fútbol también es porque sabemos tratar a la gente muy bien, que tenemos una gran infraestructura y tenemos un país competitivamente hablando del tema turístico el primero del mundo, entonces algo que tenemos que estar orgullosos, que tenemos que presumir y por lo tanto nuestros gobiernos, nuestros administradores también tendrían que ser consecuentes y entender que toda la materia gris que hay acumulada en este sector merece una oportunidad y sin duda, ¿no? Los fondos Next Generation lo son para seguir siendo referentes en el turismo a nivel mundial. Pero incluso la hotelería ha dado ejemplos. Simplemente me querría citar el caso del Instituto Tecnológico Hotelero, que es una apuesta de la empresa privada, de los hoteleros, por compromiso con la innovación y además innovación abierta. Es decir, no ese concepto antiguo de yo lo que desarrollo es mío, no quiero que nadie lo sepa. No, es justo lo contrario, ¿no? Es decir, el sector es mejor, todos somos mejores. Eso está caduco ya, eso ya está caduca, todos sabemos cómo funciona ya las nuevas tecnologías y los nuevos pensamientos, y desde luego el ITH, como bien comentas y como tú bien sabes, pues es una herramienta, ¿no? Decimos que es el brazo armado tecnológico, ¿no? De la Confederación, porque vimos hace años ya la oportunidad, la necesidad de que teníamos que innovar, que teníamos que invertir en este conocimiento, y desde luego hay proyectos buenísimos, ¿no? Proyectos muy... A mí me encantan mucho los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha porque la verdad que son un paso adelante y de verdad son ese 2.0, ¿no? Que yo creo que los europeos, que nuestro Consejo de Europa espera de nosotros, ¿no? A nivel turístico con la aplicación de estos fondos Next Generation, en el cual tenemos que verdaderamente cambiar el sector y cambiar el sector no se trata de cambiar las bombillas de un hotel, es una cosa que va mucho más allá y que va sobre todo radicado en el conocimiento, en el know-how, en el I+D+I y en eso es lo que estamos focalizados, como digo, como bien tú sabes, en el Instituto Tecnológico Hotelero de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Te tengo que hacer una pregunta ahora complicada, no queda más remedio. Es decir, por desgracia... Bueno, yo si me la sé te contesto y si no, no. No, bien, está mejor, ¿verdad? Por desgracia hemos vivido unos tiempos en los que ciertos sectores demonizaban al mundo, al empresario hotelero, mezclado con elementos de turismofobia,
unido a una interpretación errónea del concepto de sostenibilidad, es decir, no entender que la mayor parte de la hotelería lleva años y años invirtiendo en sostenibilidad, mejorando sus soluciones energéticas, comprometiéndose por mejorar el medio ambiente y hacerlo sostenible, etcétera. Pero, bueno, pues la realidad es que habéis sido frutos de ataque por diferentes administraciones y de diferentes ámbitos, regulaciones muchas veces contradictorias, complejas. Entonces, bueno, pues también me gustaría dar voz ahora al empresario hotelero representado por ti ante esta circunstancia. Reivindiquéis de verdad cómo si estáis en primera línea de batalla frente a lo que se entiende el turismo. Mira, vamos a ver, es que en este país entienda que el turismo no es algo positivo y que el turismo ha permitido a los españoles en general, pero sobre todo a zonas de este país como la que yo conozco bien, que es donde nací, en las Islas Canarias, vivir de una manera muchísimo mejor que podríamos haber estado viviendo si no hubiese turismo. Es que no ha ido al cine, y cuando digo no ha ido al cine es que no se entera de qué va la película, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que el turismo está aquí, que tenemos que estar orgullosos, que efectivamente no se ha hecho todo de manera perfecta. Somos los primeros que lo dicen, ¿no? Yo estoy más o menos de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, pero bueno, la realidad es que tenemos un planteamiento que es el que tenemos. Nosotros siempre hemos dicho, hemos abogado por el crecer hacia adentro, ¿no? Que no siempre todo es nuevo, sino que también las cosas antiguas hay que traerlas a una vida mejor, ¿no? Y generar valor añadido de esa forma. Hay muchas formas de crecer, no significa siempre hacer cosas nuevas, también significa el generar valor añadido en las cosas antiguas, ¿no? Y desde luego no reconocer que quizás en los años rápidos, ¿no? Del crecimiento se hicieron muchas cosas que a lo mejor si hubiésemos tenido un poquito más de templanza, ¿no? O no hubiese habido tanta carestía, ¿no? De necesidad de desarrollo, pues hubiésemos hecho de otra forma, pero la realidad es la que es. No nos ha salido tan mal. Yo creo que el fenómeno turístico español es un fenómeno para estudiar y un fenómeno de éxito, no es un fenómeno para cortarse las venas, y lo que tenemos que hacer es cada día mejorar. Los hoteleros lo tenemos en el ADN, el término de la sostenibilidad ahora está muy de moda, o de un par de años para acá, pero que nosotros lo tenemos en el ADN, porque es que un empresario necesita pensar en sostenibilidad para que su negocio siga prosperando y siga a través de los años, ¿no? Nosotros, cuando hablan de la sostenibilidad, y todo el mundo habla de la parte solamente medioambiental, y nosotros pensamos en la parte económica, ¿no? Y en la parte social. ¿Qué sería de muchos destinos turísticos españoles si no estuviesen los hoteles o el sistema turístico alrededor de esos destinos turísticos, en el que prácticamente pues, la gente se tendría que haber limitado a economías de subsistencia o economías ligadas al mundo agrícola de lo que yo viví en mi familia no estoy hablando de tanto, yo de hace 30, 40 años, ¿no? Y que ahora pues podemos permitirnos un nivel de vida muy diferente al que sería si no hubiésemos tomado este invento, ¿no? Del turismo que fue en España, y que yo creo que es un caso de éxito. Y sinceramente yo le pediría a la gente que si no sabe de qué va la película, pues que vaya al cine, que se entere, que lea, que se ilustre, ¿no? Y una vez que vean los números, estoy convencido de que, aceptando nuestros errores, aceptando que hay mucho más que trabajar, que hay que caminar muchísimo en la sostenibilidad, en todas las vertientes, que hay que capilarizar más, que hay que repartir la renta, que hay que tener en cuenta el medio ambiente, porque sin eso dejaremos de ser también, por propia, ya no por convencimiento, que también, sino por propio egoísmo. Si no, dejaremos de ser rentables, y los clientes no querrán venir a nuestros negocios, ¿no? Por lo tanto, tranquilidad, hacer las cosas bien, sabiendo lo que es verdaderamente importante, y alejar lo que es el grito, el ladrido, el inconformismo reaccionario, ¿no? Por el sentido común, por la sensatez, por el trabajo, por el valor añadido, y por pensar que, bueno, que esto es un negocio que funciona bien, que somos primeros en competitividad a nivel internacional, y que tenemos que estar orgullosos de trabajar en turismo, de ser un país turístico, y de que en el mundo nos conozcan por ello, ¿no? Como bien dices, la demagogia es una mala aproximación a cualquier problema serio y complejo. Y aunque no sea tu isla, no sea Tenerife, pero hay un ejemplo de Gran Canaria. Es decir, si un territorio se llamaba Meloneras, no había que ser muy listo para entender cuál era hace muchos años su fuente de subsistencia. ¿Te imaginas que hubieran tenido que seguir viviendo de eso? No, bueno, a ver, hay gente que igual piensa que sí, y es totalmente respetable, ¿no? Pero bueno, esto es una democracia, y al final lo que se tiene que hacer es lo que, dentro de la normativa que todos nos hemos dado, a veces demasiado extensa, yo también lo tengo que reconocer, pues tengan la capacidad, el derecho de hacer las cosas y de seguir en el desarrollo. Yo, con respeto, como siempre digo, ¿no? Yo respeto la opinión de todo el mundo. Lo que no me gusta es que la gente opine por mí, ¿no? Y que se arroguen
la representatividad, por ejemplo, ¿no? De los canarios, ¿no? Algunos de estos nuevos grupos diciendo que representan a los canarios, yo soy canario y a mí no me representan en absoluto, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener es cuidadito y que, oye, que la gente sepa cada uno el papel que tiene y que ni se quiten ni se pongan medallas, sino justamente la que tienen, ¿no? Y eso has puesto, el programa de estratégico de Tour España contempla, digamos, tres patas de sostenibilidad. La medioambiental es una, como tú bien decías, evidentemente tenemos el liderazgo. Hace 20 y tantos, 30 años que teníamos claro el concepto. Pero yo me quedo en la no por nosotros siquiera, perdóname, es por porque, propio interés económico. porque nuestros clientes del norte que estaban más avanzados que nosotros nos lo pedían, y así de Sí, claro. Al sí, principio fue por necesidad y después se ha convertido en un tema de convicción, ¿no? Y ahora justo coincide con lo que tú estás diciendo. Una apuesta diferencial que es exclusiva de España es el concepto de sostenibilidad social. Es decir, el hecho de que la industria turística sea capaz de generar rentas sostenibles, trabajos de calidad, trabajos dignos en territorios que no tendrían otras fuentes de ingreso. Yo invito a cualquiera que vaya a Turquía, que vaya a Marruecos, que vaya a Sudamérica, ¿no? A cualquier país del Caribe y que vean lo que allí generan las rentas turísticas de lo que es la misma implicación turística que tenemos en España. Desde luego, mira, yo te puedo dar un ejemplo claro, ¿no? En Turquía, por ejemplo, un hotel tiene un coste social del 8%, ¿no? Aquí en España, pues hay hoteles que llegan a sobrepasar el 35%. O sea, y aún así seguimos siendo competitivos. Pues, ¿por qué? Oye, porque tenemos una infraestructura importante, claro que sí, pero porque nuestra gente es mucho mejor que la gente que da servicios en esos lugares, porque hay formación, porque nos hemos preocupado de que nuestro talento, nuestro capital humano sea importante y porque somos mucho más eficientes, mucho más competitivos en ese sentido. Pero hay que dar una vueltita por ahí y ver lo que hay alrededor y ver con lo que estamos compitiendo, ¿no? Yo en esa línea, mira, aprovecharía para romper una lanza en favor, que ahora ya también se está empezando a criticar, del incremento del ADR en los hoteles. Es decir, la calidad, la relación calidad-precio de la hotelería española está muy por encima de todos sus competidores. Y la única consecuencia positiva que nos ha traído la maldita pandemia ha sido al final una cierta racionalización y quebramiento de nuestros precios con respecto a la competencia, que nos va a poder ayudar a mantener ese diferencial de calidad en el futuro. Es que dimos por sentado que ir a Londres o ir a Nueva York era pagar por un hotel normal 500 euros por noche y que en España más de 100 euros o 150 era que nos estaban robando. No, no, ni una cosa ni la otra. Al final las cosas tienen su precio y lo que tenemos que ver es que, oye, que las cosas son como son y que el mundo cada vez es más global y es más global para todo, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, pero bueno, que aunque desde el punto del consumidor nos resulte más doloroso, en realidad con una visión de medio y largo plazo es muy positivo para todos los viajeros. Última pregunta, que sé que estás muy liado, también otra pregunta complicada, y es el mundo del short term rental, el vacation rental, alojamiento alternativo, es decir, esto nos llega, como siempre, tarde a Europa, es decir, es una realidad que en Estados Unidos pues, tiene 60, 70 años, en UK pues ha avanzado más, pero digamos que con la irrupción de ciertas grandes plataformas y laxitud regulatoria en ayuntamientos, etcétera, pues se ha creado una problemática con muchas líneas de demagogia y yo creo que se está intentando crear una falsa enfrentamiento entre hoteleros y gestores de vacation rental, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para que tú, que tienes la foto global, nos des luz de cuál es la realidad de la situación. Bueno, la realidad es que para jugar este partido del alojamiento turístico tenemos que ser un equipo y que en ese equipo, desde luego, tiene que haber una parte de vivienda vacacional, sin duda, ¿no? Lo que no estoy yo por dilucidar, porque no soy tan conocedor, es decir, si tienen que ser el portero, el extremo o el delantero centro que mete los goles, 35 goles o 40 por temporada, ¿vale? Y ahí no llego. Ahora, es verdad que tienen que estar en el equipo y nosotros estamos cómodos con que estén en el equipo. Lo que pasa que, bueno, es que están jugando con dos piernas y nosotros estamos jugando con una o con media, ¿no? Porque al final se trata de una aplicación normativa con un exceso de celo, ¿no? En la parte alojativa tradicional, que son los hoteles a los que yo represento, y por otro lado, pues se ve como la parte de la vivienda vacacional, pues con una declaración responsable, pues mínimamente 4 papeles, pues se pueden poner a ejercer en el mercado turístico y que nadie les tenga
regulación, porque los gobiernos, diferentes gobiernos manifiestan la imposibilidad, ¿no? De poder llegar a todas estas viviendas. Pero lo que está claro es que en muchos sitios vemos como los hoteles, y te hablo otra vez, y perdona porque estoy aquí y lo conozco mejor, de Canarias, ¿no? Tenemos una moratoria, tenemos unas directrices, no hay más suelo turístico, para construir un hotel aquí es un lío que no te quiero ni contar, pero sin embargo se están dando de alta 10 viviendas vacacionales todos los días en algunas islas, ¿no? Y ahora mismo tenemos ya en España más plazas en vivienda vacacional que en hotelería tradicional. Están habiendo episodios de turismofobia, están aumentando los precios de los alquileres, la gente está cabreada porque no puede vivir en sus ciudades, la gente está cabreada porque no puede llegar a sus puestos de trabajo en horas, la gente está cabreada porque tienen unos ritmos de vida que antes no llevaban porque eran insoportables, ¿no? Hay gente que se dedica a salir por la noche porque están de vacaciones y es normal que salgan y se lo pasen bien y es bueno, ¿no? Que hagan gasto en nuestro país, pero es que están intentando mezclar el agua con el aceite. El fenómeno turístico español ha funcionado porque precisamente la separación de uso era un tema importante, las urbanizaciones turísticas, todo el mundo estaba conforme con que había unas partes de nuestro país que los turistas venían, se lo pasaban bien, nosotros íbamos a trabajar, pero después nos íbamos a nuestra casa y teníamos nuestra vida normal, ¿no? Y era como el que iba a una fábrica, ¿no? Y eso pues se asimilaba, pero es que ahora nos ha montado una fábrica a todos, un taller debajo de casa, ¿no? Y claro, los talleres hacen ruido y trabajan por la noche, unos tienen que vender a China, otros no sé qué, y trabajan más ruido, hay luces, hay gente que entra, gente que sale. Y al final lo que estamos haciendo es un pan con unas tortas. Por supuesto que la vivienda vacacional es necesaria, por supuesto que hay clientes, por supuesto que tiene que surgir, por supuesto que en algunos sitios tiene que ser incluso preponderante frente a la hotelería tradicional, y hay sitios donde así es, y me encanta y me alegra porque hay pueblos, por ejemplo, donde sin este tipo de actividades pues prácticamente estarían desiertos, pero lo que no se puede hacer es el libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Con la vivienda vacacional en España, lo que ha habido en los últimos 10 años es libertinaje. Sí, totalmente. Yo creo que, y esa reflexión personal, yo creo que el gran engaño que nos han querido colocar Bueno, es cuando que empezaron esto con no era con una lo ciudad de sí, empresarial, sí, sí, bueno, sino era todo esto romántico. perdona que te diga, cuando hablaban del colaboracionismo y tal, que la señora Manolita Sí, compensaba sí, su todo renta. qué bonito. La señora Manolita ya no puede vivir en su casa porque le ha echado un fondo de inversión internacional para alquilar la casa en vivienda vacacional. La señora Manolita ahora vive a 60 kilómetros de su casa o en una pensión o en un centro de mayores porque la han sacado de su casa, porque al final lo que han convertido es en fenómeno que tenía que ser una cosa normal. Si se hubiese regulado, como se regula todo en este país, porque tenemos esa manía, pero todo no, casi todo, porque hay cosas que no se han regulado, nadie tuvo la valentía o la visión precisamente con esa doble moral, ¿no? Del tema del colaborativismo, ¿no? Que al final nos han llevado a todos al engaño, y al final se trata de grandes empresas multinacionales que la que menos tiene 50 viviendas o 100 o 200 o 300, y al final el señora Malorita pues no existe. Al final fue un bulo, y precisamente las primeras ciudades que eran mucho más, y sobre todo la ola aquella que cogimos, ¿no? De la ola de color, perdona, la ola de color morado, ¿no? Que era todo el mundo así y todo era perfecto, que yo puedo estar más de acuerdo, ¿no? Pero que no pasa nada, pues fueron los primeros que tuvieron que cortar porque es que vieron que se le iba la carreta por delante de los bueyes. Y al final es sentido común, señores, si no pasa nada, tienen que estar, tienen que existir, pero vamos a poner un cierto orden porque si no el canibalismo y sobre todo los efectos de segunda ronda que tiene este tipo de actividad pueden ser muy perniciosos para el turismo en general, porque ahora estamos viendo episodios de turismofobia y yo no veo que nadie vaya contra las viviendas vacacionales. Todo el mundo viene a insultarme a mí, todo el mundo viene a insultar a los hoteleros, claro, los que tenemos cara a ojos y tenemos un cartel en la puerta, ¿no? A los que no saben quiénes son ni saben dónde están, pues nadie los insulta, pero es que es normal. Pues señores, yo pido un poquito de respeto, pido un poquito de sentido común, pido que haya una regulación objetiva a nivel nacional, ¿eh? Porque esto es una actividad económica, eso se tiene que regular a nivel nacional y que no dejen en manos de los alcaldes de turno el hecho de que les tiemble la mano a la hora de tomar decisiones para regular lo que creo que se tenía que haber regulado mucho antes. Sí, tienes toda la razón. Y además lo que hablabas tú de la reacción. Hace poco en Nueva York, la ciudad de Nueva York, ha sacado una regulación enorme. Berlín, Nueva York, Barcelona. Claro, es decir, fíjate, la propia Airbnb ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York por la restricción. Y es cuando tú quieres entrar por la puerta de atrás aprovechando vacíos, pues al final, después de los años, te encuentras que estás en un entorno de reacción a lo que... Así es. Pero en Así. España va a ser difícil. Lo que tú propones una regulación nacional, ¿no? Es decir, que sería lo ideal, ¿no? Tener un esquema. Bueno, cuidado porque esto va a ser un tema que va a venir directamente de directiva europea, estoy completamente seguro, porque al final el agua llega, el agua va por su nivel, corriendo unas veces más rápido, unas veces más despacio, pero al final llega, y lo que está pasando, aparte de ser totalmente injusto, es un tema que está
cambiando la morfología de nuestras ciudades, nuestra idiosincrasia, nuestra propia cultura y sobre todo que está teniendo en cuenta connotaciones muy negativas en sectores de éxito, en sectores que funcionan muy bien, como es el sector turístico, ¿no? Y esos episodios de turismofobia al final no benefician a nadie, tampoco a la vivienda vacacional, ¿no? No, nos afecta a todos. Pues, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre tan interesante todo lo que comentas. Muchos ánimos en tu difícil labor de defender a la industria turística, que es defender el 12% como mínimo de nuestro PIB. Que, por desgracia, parece que siempre tenemos que estar pidiendo perdón y pasar de estar como avergonzados de que somos un país de camareros por culpa de la industria turística. Pero con todo respeto y honor a los camareros. Pero si ser camarero es un súper trabajo, ¿no? Yo tengo compañeros y tal, que bueno, que no pasa absolutamente nada, es un trabajo súper digno, en el cual se hace muy bien, en el cual tienes un futuro enorme por delante en este país, porque somos los mejores en este tema, y lo que hay que animar a la gente es que siga trabajando en nuestro sector, que es un sector de futuro, es un sector que no solamente promete, sino que cumple con sus promesas, y desde luego tenemos que seguir generando ese capital humano para que al final haya lo que tiene que haber, reparto de rentas, trabajo y progreso. Fenomenal. Pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Muy bien, gracias a ti, Javier. TroubleThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TroubleThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.